Con 12 años de gobiernos kirchneristas a punto de cumplirse, el debate sobre la economía que deja el kirchnerismo resulta ineludible. ¿Qué tuvo de nuevo el llamado modelo del que tanto se ha hablado durante el kirchnerismo? ¿En qué medida pesaron las condiciones internacionales favorables, como los altos precios de exportación de la soja? ¿Se trató de una década ganada, como afirman desde el gobierno, o una oportunidad perdida, como afirma la oposición? ¿Quiénes fueron los principales beneficiarios de la política económica kirchnerista? ¿Hacia dónde va la economía en el 2016? En Pateando el Tablero, abrimos el debate para contestar estos interrogantes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Pateando el Tablero. Está presentado el tema. Antes vamos a recordarles, o si recién te enganchás con este programa, que en la sección multimedia de La Izquierda Diario puedes encontrar todos los programas anteriores. Este programa en particular justamente empalma con otros que hemos hecho, que tiene que ver con una especie de balance o análisis de los 12 años de kirchnerismo, y hoy nos convoca justamente el tema económico, que no es un tema menor para este proceso que supera la década y que hacia el 10 de diciembre va a tener algún cambio, incluso si el signo político continúa. Lo que todo el mundo está discutiendo en última instancia es eso, los cambios que se vienen y las continuidades en todo caso. Para eso, para charlar sobre el tema, convocamos a esta mesa a 4 especialistas, a los que le agradecemos a todos estar acá. Los presentamos. Está con nosotros Agustín Datelis. Él es economista, especialista en macroeconomía y mercados financieros. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno. Es columnista en varios medios de comunicación. Tiene su propia página de internet que se llama economiaen4d.com.ar. Y uno de los reconocimientos mayores que tiene Agustín es el formar parte de un colectivo de economistas afines al gobierno que se llama La Gran Macro. Agustín, gracias por participar. Gracias a vos. También está con nosotros Martín Llor, que es sociólogo, es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, investigador del CONICET, y es docente de Historia Económica Argentina en la Universidad de Buenos Aires. Publicó varios libros, Martín, sobre economía y sobre desarrollo industrial. Gracias, Martín, por estar. También está con nosotros Rolando Astarita. Rolando, gracias por estar con nosotros. Él es docente de las universidades de Buenos Aires y de Quilmes. Publicó varios libros sobre economía. Tiene un blog muy visitado que es rolandoastarita.wordpress.com donde cotidianamente publica análisis y debates económicos desde una perspectiva marxista. Y el compañero de la casa, Esteban Mercatante, ya, segundo programa ya tenemos acá. Esteban es economista, dirige la sección Economía de La Izquierda Diario, miembro del comité editorial de la revista Ideas de Izquierda, y también tiene su blog que se llama .dedesequilibrio.blogspot.com.ar. Bueno, está planteado en la introducción a modo de balance, y como son muchos los invitados, vamos a aprovechar el tiempo. La pregunta es para todos: ¿cómo definirían este periodo de 12 años en términos económicos del primer gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina? ¿Qué cambios generó el llamado modelo también? De última, ¿qué destacan ustedes de conjunto de este proceso en clave de lo que se propuso, de lo que se dijo y de lo que se hizo? No sé si quiere arrancar alguno en particular. Como quiera. Hacemos una ronda, en casa Agustín. Bueno, arranco brevemente, tomando un poco lo que planteaba el informe, que era una pregunta entre si fue una década ganada o si fue una oportunidad perdida. Yo claramente creo más que fue una década ganada. Me parece que los grandes cambios que hubo en materia económica el último tiempo tienen que ver, primero, de dónde venía la economía argentina durante las últimas décadas. Hubo un cambio fundamental que fue poner a la política al frente y la economía como una herramienta, un brazo ejecutor de la política, entendiéndolo de esa forma y no con la idea más de corte neoliberal, digamos, que venía de las décadas anteriores, donde la economía era una ciencia exacta, donde había tecnócratas que se imponían sobre la política y marcaban el rumbo con esos modelos sofisticados que supuestamente se aplicaban en cualquier lugar del mundo y funcionaban, y sin embargo no funcionaron nunca. Después, me parece que Argentina arranca una visión de la economía desde una perspectiva más heterodoxa, llamémoslo
llamémosle, donde, por ejemplo, se pone a la distribución del ingreso en el centro de la escena, donde se entiende a esa cuestión distributiva no solo en términos sociales, en términos de todo lo que se hizo en materia de inclusión social, sino también como una herramienta de fortalecimiento del mercado interno y de fomento del crecimiento económico. Me parece que se recupera la soberanía económica, sobre todo a partir de la política de desendeudamiento y el hecho de haber cortado vínculo con organismos internacionales, como el Fondo Monetario, como los acreedores externos, a partir de esa política de desendeudamiento, y un proceso de reindustrialización, un proceso económico vinculado a esa cuestión más apuntada hacia el mercado interno. Me parece que son algunas de las claves de lo que pasó el último tiempo. Después hay un montón de otros aspectos. Me parece que en líneas generales esas principales pilares vienen a resumir bien los cambios que hubo en materia económica, ¿no?, en estos últimos años. Martín. Sí, yo en primer lugar lo que me gustaría decir es claro que la economía creció, que creció motorizada por sectores distintos a los de etapas anteriores, con lo cual es claro que esto no es, no es lo mismo que el neoliberalismo desde el punto de vista de la dinámica económica y social, eso por un lado. Sin embargo, creo yo que hay, por cosas que después podemos charlar, muchos elementos de continuidad con la etapa actual, la etapa anterior y de profundización. Ahí yo quería destacar tres. La etapa anterior decís los 90. Sí, los 90 y más en general la etapa neoliberal dura en la Argentina, que más o menos va del 76 hasta el 2001. A mí me parece que ahí hay tres temas que son críticos y que de 2010 en adelante están particularmente haciendo bastante ruido. El primero tiene que ver con la cuestión industrial. Me parece ahí esta bandera de la reindustrialización hay que discutirla bastante. Nadie niega el crecimiento industrial, la generación de puestos de trabajo en la industria, particularmente hasta 2007-2008, pero hay muchos aspectos de la herencia neoliberal sobre el entramado productivo que, lejos de haberse corregido, se profundizaron, a tal punto que una parte importantísima de la restricción externa se asocia a un déficit muy fuerte en el sector industrial, asociado a su vez a cosas que tuvieron que ver con el estilo de crecimiento industrial al que se privilegió. Yo creo que ese es un aspecto crítico que sería interesante discutir. El segundo aspecto de continuidad y profundización, desde mi perspectiva, es la extranjerización. Los años 90 fueron particularmente intensos en términos del proceso de extranjerización. Los años 2000 por lo menos no lo revirtieron y los datos que uno maneja es que lo han profundizado. A punto tal que hoy el 60% del poder económico es extranjero, transnacional, y ahí también tenés un elemento estructural que creo yo hay que incorporar en estas discusiones de restricción externa, de problemas con las divisas, etc. Y el tercer elemento que va de la mano de todo tiene que ver con el tipo de perfil de especialización y de inserción internacional de la economía argentina que en estos años de crecimiento distintos se consolide. Yo creo que ahí hay un elemento, comparto lo que dice Agustín, que hubo una apuesta por la redistribución y que por lo menos hasta 2007-2008 se logró bastante bien, pero también me parece que la profundización de cómo la Argentina se ordena productivamente y se inserta en los mercados mundiales como herencia profundizada de los 90 es lo que de un tiempo a esta parte está poniendo un techo muy claro a la capacidad de la economía de sostener la redistribución. Entonces, quería marcar esto, hay elementos de ruptura, hay elementos hay un crecimiento sobre nuevas bases económicas y por lo tanto articulado con otras demandas y lógicas sociales, pero me parece que hay elementos de continuidad y profundización muy marcados que incluso van poniendo límites o hacen que se vaya marcha atrás en muchas de las rupturas. ¿Rolando? Sí, a ver, en el discurso oficial se dice que aquí hubo una ruptura total. Incluso se hace una periodización, dominio del capital financiero desde el 76 hasta 2001, y sobre todo en el 2003 habría aparecido un eternauta, salida de la nada, que vino a cambiar todo en el país. Y se habla de la industrialización, incluso la UIA en el 2012 todavía seguía reivindicando que ha habido un proceso fuerte de industrialización. Yo creo que, como dice Martín, aquí hay fuertísimos elementos de continuidad. En última instancia, el cambio ha sido un cambio, en principio, de un precio importante, que ha sido el tipo de cambio, con la devaluación. Y entonces, a partir de eso, el cambio de muchos otros precios, sobre todo de la fuerza de trabajo, el salario, que se derrumbó, con una enorme capacidad ociosa desde el 2002,
con continuidades que ya se habían instalado en los 90, hablo de 3 muy marcadas: el complejo sojero, 4 mejor dicho, el complejo sojero, que en realidad se empieza a desarrollar en los 90 y es pilar del crecimiento en los 2000, el complejo maicero, idem, toda la producción sojera había crecido el 50% en los 90, la inversión minera de la alta minería, que había habido inversiones por 1.800 millones de dólares en los 90 ya, y toda la reestructuración e inversión en la industria automotriz dominada por multinacionales, que había sido de una inversión de 4.000 millones de dólares. A ver, esto está reconocido incluso por hoy economistas del oficialismo, como bueno, ahora se me fue el nombre, que escribe, ya me va a salir el nombre, que estuvo en los 90. Bueno, estos son elementos fuertes de continuidad, estos son elementos muy fuertes de continuidad. Después hay una industria que sí se desarrolla, que es la producción de bienes durables para el mercado interno. Esa sí tiene un desarrollo, pero no se superan las debilidades estructurales. Pongo dos o tres ejemplos. El déficit en la balanza comercial e industrial sigue siendo alrededor de 30.000 millones de dólares, entre los cálculos varían, 28, 30.000 millones de dólares. La inversión en infraestructura ha sido todavía menor que en los años 90. En promedio, la inversión en infraestructura en Argentina 2004-2012 ha estado en el 2,8, 2,7 del PBI. Fíjense ustedes que el Banco Mundial dice que para que un país crezca, un país atrasado crezca, la inversión de infraestructura tiene que ser superior al 7% del PBI. Esto se repercute en un déficit energético que entonces termina afectando a la famosa restricción externa. Entonces aquí hay muchos elementos que es una industrialización de patas muy cortas, muy débil, de raíces muy débil, que es lo que está explicando por qué se está frenando en los últimos 2 años. En los últimos 2 años prácticamente la industria está estancada. Esto es una cuestión que me parece central en el análisis. Después se pueden dar más datos. Doy ahora solamente 2 datos, porque también tenemos el problema del INDEC. No están enlazadas las bases, etcétera, pero doy un solo ejemplo. Yo hice el cálculo de la participación de la industria en el PBI, tomando el 1998, que es el año último o uno de los últimos de profunda desindustrialización, bien, y tomando 2011, que ya habíamos tenido 8 o 9 años de profunda industrialización. La participación de la manufactura en el PBI con base de precios del 93, que es lo que tenía del INDEC, aumentó un punto porcentual, del 17,8% al 18,8%. Y muy interesante, la participación del sector financiero en el PBI aumenta también un punto porcentual, del 5% en los 90 al 6% en los 2000. Es una cuestión interesante porque esto está mucho más mezclado que decir aquí terminó la acumulación financiera, aquí empezó la acumulación industrialista. Bien, después podemos seguir, pero una última cuestión. Los marxistas podemos tener una posición crítica ante un gobierno porque es un gobierno capitalista, es un gobierno que en última instancia defiende las relaciones de explotación, y en ese sentido no vamos nunca a apoyar a un gobierno de este tipo, pero podemos considerar una cierta progresividad histórica si un gobierno capitalista, incluso capitalista, desarrolla las fuerzas productivas o no. En ese sentido, la estructura dependiente, atrasada y deformada de Argentina, en lo fundamental no se ha modificado. Esta es un poco la idea, ¿no? Esteban. Bueno, retomando algunos elementos que ya se plantearon, yo creo que un aspecto que es poco grato cuando se habla desde el kirchnerismo, pero que sin el cual no se explica el modelo, es el gran ajuste, digamos, de 2002, que fue un ajuste en el terreno cambiario y en el terreno fiscal también. El hoy ministro de Economía, Axel Kicillof, por ejemplo, decía en el año 2007, cuando todavía no estaba en el oficialismo, que había que considerar la rentabilidad extraordinaria establecida a partir de 2003 como la caja negra del crecimiento argentino, es decir, que las altas tasas de crecimiento estaban estrechamente asociadas a esta elevada rentabilidad extraordinaria, digamos, que se mantuvo claramente hasta 2008-2009 y después inició un cierto descenso. ¿Cómo se obtuvo eso? Bueno, creo que no es ningún secreto, digamos. La clave de eso estuvo en la disminución del costo salarial que se dio en 2002, que rondó, superó el 20%, entre 20 y 30%,
Y eso hizo que la participación salarial en el ingreso cayera nada menos que 10 puntos en un solo año, digamos. Eso creo que fue determinante y gran parte de la política posterior del kirchnerismo se expresa por un intento de compatibilizar algunas mejoras de los sectores asalariados, de elevar los ingresos, pero asegurando también que la clase capitalista mantuviera lo importante de esa conquista que fue el avance en el ingreso, digamos. Yo creo que coincido, digamos, con un aspecto que se planteó, que es la política, digamos, como un elemento importante, digamos, que determinó la economía kirchnerista. Ahora creo que esa política fue la de reconciliar, después del descontento del 2001, del descontento del que se vayan todos, del descontento, digamos, con lo que era el neoliberalismo y sus expresiones más abiertas, digamos, durante el menemismo y la alianza, reconciliar a las clases subalternas con un proyecto de dominio burgués capitalista que con políticas redistributivas, con algunos aspectos de conciliación de clase, sostuvo lo esencial de lo que era un capitalismo dependiente y atrasado, digamos, lo que se mencionó acá desde el punto de vista de la industrialización, de la extranjerización, del atraso. No fue algo que sencillamente no se pudo cambiar o que no alcanzó el tiempo, fue algo que se preservó de manera decidida con determinadas políticas en los distintos planos y en el terreno distributivo, sobre la base de presiones de los trabajadores, de presiones, digamos, acciones de lucha sindical que se dieron desde el 2003, 2004, exigiendo mejora, se implementó una política de negociación salarial, pero que también a partir de 2006-2007 empieza a ir acompañada de señales, digamos, señales para limitar esos aumentos y que no se alejen demasiado de la inflación, digamos. En ese sentido, yo creo que si hay que definir en pocas palabras lo que fue la idea de lo que es el kirchnerismo, es la idea de que sobre bases capitalistas, sin cambiar las bases del capitalismo dependiente, es sostenible algunas mejoras, digamos, de los sectores populares sin entrar en contradicción con la clase capitalista. Y bueno, esto duró lo que duró las condiciones internacionales muy favorables y lo que duró el desarrollo de ciertas contradicciones internas vinculadas a la inflación, vinculadas al gasto público y demás, que fueron agotando las bases de este proyecto. Agustín, se habló de elementos de continuidad. Sí, a ver, vamos a hablar porque si no quedé en inferioridad de condiciones. No, todos tenemos. A ver, yo veo, tomando un poco algunas de las cosas que se decían, sobre todo respecto a la industrialización y esas cuestiones, obviamente que estamos en un proceso al cual le falta muchísimo por recorrer todavía. Yo no creo que nada se haya hecho, creo que sí, que hubo muchas políticas que faltaron también, soy consciente, sobre mayor industrialización, sobre más desconcentración y desextranjerización de sectores empresarios y que ese es el camino que hay que seguir avanzando. Me parece que hay que tener en cuenta de dónde venía Argentina en el momento, cómo se retomó y se volvió a dar dinámica a un sector industrial que estaba completamente ocioso, digamos, o sea, pretender que durante todo este periodo haya habido un significativo aumento de la capacidad productiva en materia industrial, bueno, ahí sí me parece que no dan los tiempos como para que eso sea, y es la etapa que viene ahora y parte de lo que tiene que ver con la restricción, no solo externa, la escasez de divisas, la energía, sino las restricciones internas producto de temas vinculados con la infraestructura, donde también hay mucho por hacer, pero también se hizo muchísimo. Digo, hoy demanda energética en Argentina es mucho más fuerte de lo que era la demanda energética argentina de las décadas anteriores. Sin embargo, hay un sistema que con sus problemas, con la restricción de dólares, lo viene llevando e inversiones que se van encarando para atenderlo. Entonces, me parece que hay que entender ese contexto, que hay que entender las características y particularidades de la economía argentina, de la clase empresaria argentina, de tanto arraigo a lo largo del tiempo de comportamientos cortoplacistas, especulativos, de fuga de capitales, que es una gran batalla cultural que se viene dando, por eso ponía énfasis en recuperar la política como herramienta central al mando de todo esto, que se viene dando, que se viene disputando, que poner en el centro de la escena la distribución del ingreso también es una disputa que se da día a día con sectores concentrados sobre los cuales hay que trabajar, controlar. Por ejemplo, en el último tiempo, el tema inflacionario en Argentina, haber roto la lógica de pensar que la inflación es un fenómeno monetario y de que entonces hacen falta instalar política de ajuste, mostrar y poner sobre la mesa el rol que tiene la política fiscal para dinamizar la economía y a poner el énfasis en el control inflacionario a partir de la formación de precios a lo largo de las cadenas de valor, lo cual implica enfrentar sectores concentrados porque ven amenazada su rentabilidad. Es una gran disputa que se planteó el último tiempo, pero incipiente, digamos, es el camino que empezamos a recorrer y donde recién ahora empezamos a ver que hay conciencia de parte de
más sectores de la población que ven como que hay responsabilidad empresaria en los movimientos de los precios y que se están apropiando de alguna forma del salario y que están metiendo la mano en el bolsillo y que el Estado está cumpliendo un rol en ese sentido. Entonces me parece que es una gran batalla cultural donde el gobierno sentó las bases en estos últimos años para darla, donde hubo muchos avances importantes y donde hay un camino para recorrer en materia de lo que él hablaba, infraestructura, energético, todo, enorme todavía, y que ese es el camino que hay que encarar. Sí, yo retomo esta idea de la batalla cultural, yendo a esta cuestión de la industria, que a mí me parece que es una de las discusiones, además de que es lo que yo trabajo, por lo tanto me parece interesante plantearlo. A mí me parece que hay una cuestión que es interesante. Primero, la política industrial en esta última década se circunscribió básicamente a apostar a la redistribución del ingreso como vía para traccionar demanda industrial y a dos sectores que fueron especialmente promovidos y que terminaron contribuyendo notablemente, como era previsible, a la restricción externa, como es el enclave electrónico de consumo en Tierra del Fuego y automotriz. Entonces, entre los dos tenés más o menos el 40% de las importaciones industriales de la Argentina. No hubo ahí ninguna intervención más allá de promover esos sectores que apuntara a, por lo menos, morigerar el impacto externo de unas estructuras de producción tremendamente importadoras. Y el otro tema me parece que tiene que ver con esta batalla cultural, que cuando vos discutís, o cuando uno tiene la posibilidad de discutir con los funcionarios de alto nivel que están supuestamente pensando la cuestión industrial en la Argentina, ellos tienen un criterio de pensar la política industrial muy eficientista. Paradójicamente, cierta heterodoxia recupera parámetros de pensar y ordenar la práctica estatal, el fomento industrial muy ortodoxo. Entonces, a mí me parece que hay que tener cuidado con esta idea de la reindustrialización y de estas batallas culturales, porque yo, por lo menos en el aspecto estrictamente industrial, me parece que se entregaron muchas banderas sin siquiera dar las discusiones. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos sectores industriales vos tenés un montón de producción nacional que podría haber nutrido procesos de sustitución de importaciones con relativamente poco esfuerzo, porque vos, pese a lo que fue el desastre del neoliberalismo, tenías plantas, empresas industriales con un grado de competitividad interesante. Cuando vos mostrás, evidenciás, llevás a la discusión esa masa crítica existente en bienes de capital, en componentes electrónicos para Tierra del Fuego, ni hablar en industria automotriz, etcétera, lo que te contestan los funcionarios del gobierno es: esa industria no es eficiente. A lo cual sigue la pregunta: ¿cómo medís vos la eficiencia? Por el costo comparado con el costo internacional. Por lo tanto, ahí estás renunciando antes de empezar a discutir la política industrial. Entonces, a mí me parece que hay un discurso que planteó, y es muy fuerte esta idea de la reindustrialización, pero en aras de esta batalla cultural, que yo creo necesaria y creo que estamos todos tratando de darla, me parece importante también esclarecer estas cosas en la discusión, porque si no vamos a estar siempre girando sobre lo mismo. Sí, se me había ido el nombre, Kulfas y Hecker, el trabajo que yo citaba del 98, prologado también, firmado en la cabecera por Carlos Saúl y compañía. Donde es interesante porque muestra esta continuidad de la que estoy hablando, es decir, plantea que hubo inversión en infraestructura, hubo inversión en equipos, etcétera, y esto es lo que posibilita en gran medida, como se decía recién, el despegue del 2002, porque en realidad el despegue aparece en el 2002, digamos, cuando el Kirchner sube al gobierno, el crecimiento ya era del 7%. Retomando algunas cositas, a ver, yo creo que es muy importante, por empezar, que los diagnósticos sean claros, porque aquí hubo mucho verso. Pongo un ejemplo. Débora Giorgi dijo en un momento, se ha consolidado la industria electrónica de Tierra del Fuego. Pasó creo que 2 semanas y las cámaras empresarias de electrónicos dijeron que solamente el 5% de los componentes eran nacionales, el resto era todo importado, era casi todo cartón pintado. Pongo otro ejemplo, la industria automotriz. El insumo de autopartes importadas desde el 2003 al 2013 aumentó un 40%. Hoy solamente el 30% de los insumos son nacionales. Entonces, hay un fuertísimo déficit también en la balanza industrial.
Ahora, esto no es un problema de cultura. Ha habido una evasión de capitales de 90.000 millones de dólares. Eso no es un problema cultural, sino es la lógica del capital. El capital invierte o no invierte según sus horizontes temporales de inversión, según la tasa de rentabilidad que ve probable o no ve probable, y si no, no invierten. Esto, en mi opinión, lo que pone en cuestionamiento es sobre la lógica capitalista de la inversión. Y esa lógica capitalista de la inversión no se soluciona con cultura, no se soluciona con palabras, no se soluciona... A ver, cuando se quiso traer inversiones a Vaca Muerta, ¿qué se hizo? Se hizo un acuerdo secreto con Chevron, por el cual se le dijo pueden remitir utilidades, por el cual hay cláusulas que no las conocemos, incluso que violan aspectos democráticos, porque el derecho a conocer... o cuando se le dijo a Shell que invirtiera, se le hizo acuerdos especiales, la denostada Shell, resulta que ahora invierte en Vaca Muerta porque... se hacen acuerdos que respetan lo que yo llamo la lógica del capital, que es la que finalmente en un sistema capitalista termina determinando la política. Y aquí quiero plantear una cuestión que yo creo que sí hay una diferencia teórico-política importante, me parece, que tiene que ver con la idea de que el consumo, la idea es redistribución del consumo, redistribución del ingreso, fomento del consumo, esto genera inversión. Esto no es así en el sistema capitalista. Nos puede gustar o no. A ver, pongo un ejemplo, pero como esto podría poner muchos. Hubo aumento del consumo de los ferrocarriles y el grupo Ciriliano y otros grupos no invirtieron en ferrocarriles. Bien. Es decir, puede haber o no haber. La decisión de inversión del capitalista depende de otros factores. Que por cierto, insisto, no tienen que ver con la cultura, y tienen que ver con la rentabilidad, tienen que ver con la posibilidad de explotación, tienen que ver con la infraestructura que ellos consideren necesarias o no para desarrollar una inversión, etc. Y después quiero una última cuestión. A ver, yo estoy un poco cansado de este problema de, se dicen disparates diciendo estamos combatiendo la ortodoxia. Pongo un caso. El tema de monetizar el déficit fiscal. La monetización del déficit fiscal es inflacionaria y eso está en Keynes, está en Marx también y no tiene nada del neoliberalismo ortodoxo. Y esto está en otros economistas, yo puedo citar cantidad de economistas heterodoxos, etcétera, que han planteado esto. Esto no quiere decir que la monetización del déficit fiscal sea la principal causa de inflación en la Argentina. Pero no podemos negar que la monetización del déficit fiscal sí contribuye al impulso inflacionario, porque si no sería muy sencillo. Si se pudiera crear riqueza dándole a la maquinita, bueno, no nos preocupemos más, pero este es un problema más complejo. Esto es lo que explica también por qué no se puede sostener indefinidamente la demanda con el gasto público, no hay manera. En la medida que no haya trabajo productivo, a ver, para mucha gente le puede ser muy funcional que punteros de la cámpora entren a aerolíneas argentinas a ver cómo atacan a delegados de izquierda, ¿no? Cosa que conozco efectivamente. Sí. Ahora, eso puede ser políticamente muy productivo, pero desde el punto de vista económico eso no tiene ninguna productividad. En última instancia, el gasto público depende de que haya en sectores de la economía que se esté generando valor y plusvalor y que de alguna manera se está reproduciendo la matriz productiva. Y aquí termino con esto. En cuanto al trabajo, digamos, registrado privado, desde el año 2003 al 2008 creció una tasa anual del 10%. Del 2008 al 2012 crece una tasa anual del 2%. Del 2012 al 2014 se frena, se estancó. Ahora, esto no se debe solamente a que se cayeron los precios de las materias primas o cosas por el estilo. Esto se debe a que los motores de la acumulación en Argentina se están trabando, se están frenando, se están estancando, y contando que ha habido una entrada de renta fabulosa. Pongo un solo dato: los excedentes comerciales acumulados en Argentina del 2003 al 2014 están arriba de 150.000 millones de dólares, y hoy las reservas del Banco Central estarán en 32, 33.000 millones de dólares. Entonces aquí hubo un enorme drenaje de riqueza producida en la Argentina
que no ha sido solamente por la explotación extranjera, porque aquí gran parte del capital argentino ha salido afuera, ¿bien? Y a mí no me van a convencer que en última instancia cuando se va a visitar a las Islas Seychelles, se va a visitar las Islas Seychelles porque estamos combatiendo al capital financiero internacional. Estos son enormes masas de dinero de muchísimos sectores que se han colocado en el extranjero y que en última instancia es plusvalía no reinvertida. Esta es la clave de todo el problema. Esta es la clave del problema de la acumulación capitalista. Sí, yo creo que mirando parte del balance de la década es considerar la enorme asimetría entre los recursos que estuvieron disponibles durante estos años y la manera en la que se pusieron en juego, digamos. Nosotros desde 2011-2012 estamos discutiendo de vuelta la restricción externa, ahora estamos discutiendo con una economía que gracias a la soja y gracias a otros complejos exportadores tuvo durante algunos años los mejores superávit comerciales de mucho tiempo, donde gran parte de la década se desendeudó, es decir, transfirió riqueza al exterior, y bueno, aún con superávit comercial, en 2011 empezamos a discutir de vuelta la restricción externa. Esto no es gratuito, digo, tiene que ver, por un lado, con la decisión del gobierno, decir, bueno, desendeudamiento, que significó hacer un enorme esfuerzo en transferir parte de esos excedentes como parte de pago de la deuda, permitir alegremente, digamos, que justamente uno de los sectores más importantes por el peso que tiene la economía, que es el sector capitalista extranjero, desinvirtiera completamente. Se llevaron, por los números que hay de remesa de utilidades, 70.000 millones de dólares en lo que es la década kirchnerista, como mínimo, digamos, y a eso se suma la fuga de capitales de la burguesía argentina, que suma otros más de 100.000 millones de dólares, es decir, todo eso, y que eso se ve en los números, digo, la Argentina, entre la posibilidad de inversión que tuvo y la inversión que realmente se hizo efectiva, que en promedio estuvo con el ajuste, digamos, de las nuevas cuentas nacionales, estuvo por debajo del 20%, que claramente eran números que no tenían parangón ni con la rentabilidad extraordinaria que mencionaba al principio, ni con el crecimiento económico. Entonces, una economía que vuelve a tasas de crecimiento mucho más bajas y que efectivamente, digamos, no es que un problema, digamos, de que la burguesía argentina no invierte, sino un problema de determinadas condiciones con las que el gobierno kirchnerista, mientras tenía un discurso soberano y demás, convivió bastante alegremente, digamos. Por ejemplo, la posibilidad, incluso limitada que hubiera sido, pero la posibilidad de denunciar los acuerdos bilaterales de inversión que trababan cualquier posibilidad de frenar las remesas de utilidades. Bueno, eso el gobierno nunca lo puso en agenda siquiera, digamos, mientras hablaba de soberanía, mientras hablaba muchas veces contra el imperio y demás, nunca uno de los principales aspectos en los que se manifiesta la dependencia en Argentina no fue cuestionada. Después una última cuestión, digamos, me parece la inflación, digamos, yo creo que es un punto importante, digamos. Ahora en ese punto el gobierno, uno de los principales aspectos que hizo es, que ya se mencionó acá, es intervenir el INDEC, digamos. Una de las principales políticas al respecto fue destruir el termómetro, y en ese sentido es cierto, digo yo, respecto de la idea de que solamente por emisión monetaria se puede explicar la inflación, creo que es insostenible, es un aspecto que efectivamente entra. Ahora creo que no es lo que explica la inflación argentina, digamos. Me parece bien lo que planteó Rolando como crítica a la idea de que la modernización no juega ningún factor, pero yo creo que no es lo determinante. Ahora, tampoco la tesis del gobierno, y sobre todo la tesis que sea, no se puede discutir sin que haya, atacando a los trabajadores del INDEC, interviniendo el organismo, metiendo patota, en vez de asegurar por lo menos el termómetro, digamos. Les propongo un segundo bloque, además de continuar en este tono del intercambio, agregando dos tópicos que nos parecen interesantes debatir, que marcaron todo el periodo. Estamos hablando del modelo de crecimiento, desarrollo con inclusión social, y la idea también de la soberanía. Les proponemos en un próximo bloque conversar sobre estos dos elementos, continuando con este balance de los 12 años de kirchnerismo en clave económica.